¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿O no? Buenas noches, ingenieros. Saluditos desde La Paz, Bolivia. Buenas noches. Buenas noches. Acá desde México, transmitiendo. Bueno, vamos a empezar con el curso de lo que es tablas de partición. ¿Cómo se recupera una tabla de partición? ¿Qué es una tabla de partición? ¿Sí? ¿Para qué sirve una tabla de partición? ¿Quién la hace? ¿Okay? ¿Quién la genera? ¿Dónde se encuentra en los discos duros? ¿Sí? Si me prenden sus cámaras, por favor, porque queremos conocerlos. ¿Sí? Aquí estamos todos los que trabajamos aquí en Cibernética TI. Si me prenden sus cámaras, por favor, para saludarlos. Ok, vamos a empezar con lo que es un MBR, ¿sí? Un Master Boot Record. Cuando nosotros instalamos Windows, cuando se instala Windows, lo primero que te pregunta, si tienes un disco duro nuevo, es si quieren particionar el disco duro. Te dice, tienes un disco de 400 gigas, 500, 600, lo que tenga, y te dice ahí la capacidad. Entonces te pregunta si lo quieres particionar, si quieres ocupar, porque no te dice así, quieres ocupar este espacio para tu información, para guardar tu información, o instalar tu Windows. Ustedes le dicen que sí. Cuando ustedes le dicen eso, automáticamente se crea una parte que se llama el MBR, el Master Boot Record, el MBR. El Master Boot Record. ¿Okay? Ese MBR que es el MBR significa arranque maestro de disco, Master Boot Record. ¿Ok? El Master Boot Record es un programita que me da la oportunidad de poderme conectar al sistema operativo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes le dicen, sí quiero ocupar ese espacio, se crea el Master Boot Record. Pero ese Master Boot Record en sí es un sector completo. ¿Sí? Es un sector completo. Es decir, tiene 512 bytes. Y en esos 512 bytes, los 512 bytes en sí se llaman el Master Boot Sector. ¿Ok? Master Boot Sector. Yo creo que muchos han de haber visto en Internet un comando que dice así, rec, espacio, diagonal, fix, mbr. ¿Ok? Luego hay otros que te dicen bootrec, espacio, diagonal, fixboot. ¿Ok? Entonces tengan mucho, mucho cuidado con esos comandos. Si, por ejemplo, yo no tengo lo que se llama la tabla de partición y corro el segundo comando, automáticamente pierdo el arranque del disco. ¿Ok? Y es muy difícil volverlo a recuperar. Bueno, no es difícil, pero es difícil para la gente que no sabe. Entonces, si yo me meto a la parte de recuperación, voy ahorita a que vean el arranque de mi máquina. Tengo ya una máquina preparada. ¿Ok? Y aquí en esta máquina van a ver lo que se llama el Master Boot Record. Reconstruir una tabla de partición no es nada fácil. ¿Por qué? Porque hay que hacer una serie de algoritmos para poder calcularla, así como la calculó el programa de particionamiento del disco, el MBR.
Entonces, ese MBR o ese Master Boot Sector, esta parte, ¿sí? Están viendo mi pantalla todos, ¿verdad? En este momento. Sí, sí, bien. Ah, Sí, ok, sí, profe. ok, Sí, ok, perfecto. Profesor, ok. Bueno, pues este Master Boot Sector, está dividido en tres partes. Primero lo explico y luego ya se los presento. El Master Boot Sector está dividido en lo que se llama el Master Boot Record, la tabla de partición, y lo que se llama el Boot Signature, Boot Signature, ¿ok? Entonces, mi Master Boot Record está compuesto de estas tres partes. O sea, esos 512 bytes que están en el Master Boot Sector, ¿okay? Son básicamente estas tres partes. Ahora tuve un curso la semana pasada y esta semana en la que estuvimos viendo muy a fondo esta parte. ¿Por qué? Porque es una parte que se daña muy seguido. Y la solución que da la gente es formatear. Pero el problema de formatear es que pierden toda la información. He estado viendo los foros, los Facebooks de técnicos en computadoras, he visto de reparación de laptops, y todos preguntan exactamente lo mismo. No arranca mi máquina, formatea. Mi máquina da pantalla azul, formatea. Mi máquina se congela, formatea. Mi máquina no reconoce la memoria, formatea. Yo no entiendo eso de formatear, o no entiendo el por qué todos dicen eso. Se supone que damos soporte y la gente de soporte pues debe de conocer por lo menos, qué es un Master Boot Record. Y estoy seguro que nadie lo conoce, que no saben qué partes son las que me forman si el Master Boot Record. Platicaba con otra persona también ahora en la semana sobre, me dice, no me ha ido muy bien en esto, pues no tengo mucho trabajo con esta pandemia, y me dice, no me ha ido muy bien. Yo digo, bueno, reparas el equipo de laptops y todo. Me dice, no. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haces? Formateo. Y es la solución que da siempre. Dice, sí. Y si no queda, la llevo con una persona que sí da soporte. Y le digo, y bueno, por lo menos, o sea, al conseguir el cliente te da una comisión, te da un precio especial o todo. No, le paso el cliente. Es un problema muy grave eso, porque en lugar de ganarse él ese dinero, se lo está consiguiendo a otra persona. ¿Y por qué es eso? Porque no tiene el conocimiento. Y eso es grave, muy grave, porque están dejando de ganar dinero. ¿Okay? Una cosa que hemos visto en esto es que todos cobran muy barato y lo vimos la semana pasada en que íbamos a quedar o quedamos en que íbamos a abrir un grupo de Facebook. Ya lo estamos viendo todo eso porque sí queremos a ver qué vamos a ofrecer en ese grupo de Facebook a la gente para el control de precios. Sí, lo queremos instituir a nivel América Latina. Para cada trabajo estamos haciendo los listados de los trabajos, de todo lo que se hace en un cableado, de lo que se hace en una puesta a punto de un nodo, en la verificación de nodos, en la instalación de un Windows, o sea, todo. Por eso no lo hemos liberado todavía. Pero yo creo que en la semana ya lo vamos a tener liberado en el transcurso de la próxima semana y les avisamos. Ok, vamos a seguir con esto. El Master Boot Sector está dividido en tres partes: Master Boot Record, tabla de partición y Boot Signature. Esto es si yo trabajo en una estructura que se llama BIOS, porque tengo yo dos maneras de trabajar la estructura: por medio de BIOS y por medio de UEFI. ¿Ok? Entonces, UEFI
van a encontrar que no tiene un Master Boot Record en sí. Y la tabla de partición sí la tiene y el boot signature también. Ok, si yo aplico, les digo, este comando, el bootrec diagonal fixboot, automáticamente se daña el arranque, ok, de Windows. Y entonces ahora sí se mete en un problema muy grave, porque te digo, como esto nadie lo conoce, estas partes, ahorita les voy a enseñar cómo son estas partes. Y sí, este comando de tengan mucho cuidado, yo lo he visto en todos los foros, todos dicen, ya aplícale esto, ya aplícale el otro, es como, te duele la cabeza, pues toma una aspirina, te duele el estómago, toma otra aspirina, y a lo mejor tienes una gastritis terrible, y entonces se te perfora el intestino y con la aspirina. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos comandos. Ok, entonces, ahorita voy a proceder ya a enseñarles en mi máquina cómo es. Voy a apagar un poquito la máquina porque la tengo que fijar la cámara a a la base para poder empezar a trabajar con la, la edición de una tabla de partición. Permítame un momento. Voy a apagar un minutito la cámara, y en lo que hago este movimiento. Voy a dejar abierto el audio. Entonces, si yo trabajo en la parte de soporte y no me dedico, o no sé ni dar el soporte porque nada más formateo, y si no queda con el formateo, pues creo que le estamos haciendo mal en la parte de soporte. Hay un médico aquí en México que lo admiro mucho, es un médico cardiólogo que fue el primer hombre en América Latina en hacer un trasplante de corazón. Platicaba yo mucho con él, porque operó a un familiar, y me decía, la única manera que yo llegué aquí a este punto es el trabajo, el estudio. Si yo no hubiera estudiado a fondo cómo se comporta un corazón, nunca hubiera podido hacer lo que hice, cómo se conecta hacia los pulmones, cómo funciona hacia las arterias y venas. Inclusive cuando operó a mi familiar, me dice, se va a morir y le va a dar un infarto, pero no se preocupe porque lo voy a revivir. Entonces me lo dijo con una seguridad que yo dije, no, este cuate sí sabe. Afortunadamente no pasó más que del dicho que me dio, y me dijo, no, no me explico el por qué no se infartó, porque todos mis pacientes se han infartado después de los trasplantes o de operaciones. Y me dice que todo esto fue o nació porque estaba muy interesado en conocer cómo funcionaba bien el corazón, dice, y nadie sabía realmente. Permítanme tantitito en lo que calibro la cámara aquí para que puedan ver todo. Permítanme tantito. Permítanme, ya estoy aquí. Entonces, lo que me dio mucho gusto fue que me dijo que el estudio es lo que lo llevó a todo esto. Bueno, pues así, lo que yo quisiera que ustedes hicieran, ¿no? Que estudien, es la única manera. Y luego me preguntan, ¿por qué sabes tanto? Ayer se los comentaba, y les digo, leo 1 o 2 artículos al día. Hay muchos artículos en internet que valen la pena y algunos que no valen la pena, pero hay muy buenos artículos. Si ustedes leen 2 artículos al día,
2. En un año saben 720 cosas diferentes. ¿Okay? Si leen en 2 años, bueno, pues ya van a tener 1440 cosas diferentes. Y entonces cuando les pregunten van a poder saber de muchos temas. Bueno, voy a iniciar video. Ya está puesta mi cámara. Sí, entonces vamos a iniciar video. Tenemos un Windows. Este Windows está funcionando sin ningún problema. ¿Ok? De hecho, lo acabo de reinstalar. Ayer en la clase se sorprendieron cuando hicimos arrancar un disco duro, inclusive con una parte solamente de la tabla de partición. Y arranca mi máquina. Y vamos a arrancar con el software de Microscope para poder entrar vamos a siguen entrando, entonces permítanme en lo que sigo dando entrada a la gente. Ok, ya estamos ahí en Microscope y ahora van a ver una parte que se llama el Master Boot Record. Voy a entrar a esta parte. Sí, esto yo creo que nunca lo han de haber visto, no está en internet. Si ustedes buscan pantallas de estas, no van a encontrar. Voy a entrar a un editor de disco. Ok. Esto es el Master Boot Record. El Master Boot Record de la máquina. Esto se encuentra, si ustedes se fijan, la parte inferior dice cilindro 0, cabeza 0, sector 1. ¿Ok? Cilindro 0 en esta parte, cabeza 0, sector 1. Ahí se encuentra el Master Boot Record. Esto es lo que hace arrancar a la máquina. ¿Sí? Una vez que el BIOS terminó de hacer sus pruebas post, sus pruebas de arranque, genera una función que se llama el INT19, la interrupción 19, que es conocida en la parte de interrupciones como el Bootstrap Loader, la carga del sistema operativo. ¿Okay? Entonces, este Bootstrap Loader, lo primero que busca no es el MBR, sino que busca esta parte que está aquí, que dice 55AA. ¿Ok? Eso se llama el boot signature. Nosotros tenemos, volvemos a la pantalla que estaba compartiendo aquí de Word. Entonces vemos que el boot signature es un 55AA. ¿Ok? 55AA. Y es esta parte que está aquí. Esto es el boot signature. Ahora, si yo me voy a las coordenadas que están allá en amarillo y en la parte superior, ¿okay? Me voy a la intersección 1B0, que es esta parte que está aquí, y ahí está localizada la tabla de partición. Este valor 80 es un valor que me dice que esa partición es la booteable. Después viene un 01. Este 01 me dice en qué cabeza inicia, en qué sector, en el renglón de abajo y en qué cilindro. Por eso dice 80, 01, 01, 00 y luego me dice 07. Ese 07
me dice que es NTFS, ¿ok? Que es un arranque de NTFS. Luego FE, que me está diciendo que son 254 cabezas. Y luego 3F, que me está diciendo que tiene 63 sectores por track. ¿Ok? Entonces, todo eso lo explicamos en el curso, ¿no? Y sabemos cómo se despeja y cómo está la conexión, ¿no? Hacia los sistemas operativos. Entonces, si yo me fijo aquí, tengo el boot signature, aquí, mi tabla de partición, y voy a regresar a lo que es el MBR, es esta parte. Esta parte, cuando ya, como es el tercer arranque, primero bootea por el 55AA, posteriormente sube a la tabla de partición, posteriormente sigue al arranque del Master Boot Record, y de ahí brinca hacia el arranque del sistema operativo que está aquí. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí dice NTFS. Ese es el arranque del sistema operativo. Ahí ya cambié al cilindro 0, cabeza 1, sector 1. ¿Ok? Y si le doy un avance de página, aquí aparecerían los errores que aparecería si yo tuviera un error, por ejemplo, en el Boot Manager. Yo creo que muchos han de haber visto el error de falta Boot Manager o está dañado Boot Manager. Aquí es donde está toda la serie de mensajes. En el sector 2, aquí está el Boot Manager. ¿Sí? Dice, an operating system wasn't found. Trate desconectando los drives y que contengan el sistema operativo. Y entonces, aquí están todos los comandos, todos los errores, perdón, que les aparecerían. Yo les dije hace rato que si yo le corro el comando, ese que dice bootrec, espacio, diagonal, fixboot, se daña la parte del arranque. Bueno, si yo no tengo tabla de partición y corro este comando, automáticamente daño esta parte, donde dice NTFS. Y entonces, ahora sí, me meto en un problema grave porque no van a saber cómo recuperarlo. Esto, ayer les enseñaba a los muchachos, que algunos están aquí en el curso, ahorita en el webinar, y que estuvieron en el curso, y les enseñé cómo esta parte se graba al final del disco. Les enseñé inclusive que puede haber varios, dependiendo del número de veces que hayan formateado el disco e instalado Windows. Entonces hay que estar probando qué arranque es el que hace la función para poder arrancar la máquina. Entonces, esos trucos se los voy enseñando conforme va pasando el curso, ¿no? Y van comprendiendo cómo funciona un disco duro. Entonces, a nivel lógico funcionaría así. Arranca primero, me voy a la cabeza 0, Enter Read. Entonces, lo primero es, arranca el Master Boot Record, ¿ok? Lo primero que va a arrancar de ese Master Boot Record es el Boot Signature. Si está el Boot Signature bien, entonces bootea. Pero para que bootee, tiene que estar bien la tabla de partición. Si la tabla de partición está bien, entonces arranca el MBR, que viene siendo este. Un MBR sano empieza con 33.0. Veíamos en el curso, un muchacho puso su máquina y nos enseñó cómo su máquina tenía una infección en el MBR y él nunca se había dado cuenta. O me dice, no, es que la máquina, pues, no sé por qué, pero estaba muy lenta. Dice, ahora veo que tiene un virus en el MBR. Entonces, con esto yo puedo darme cuenta de si está infectado un MBR, un Master Boot Record. Y muchos me dicen, ya no existen esos virus. Claro que sí. Tan existen que los antivirus lo checan. Te dice checar MBR y te dice, tengo que reiniciar para poder entrar al MBR y checarlo. Ok, entonces, vamos ahora a reconstruir la tabla de partición. Este programa
este programa tiene un visualizador de tablas de partición. Fíjense bien en esto y apréndanselos, por favor. Dice 80, 01, 01, 00, 07, FE, 3F. Ok, esos valores, 80, 01, 01, 00, 07. ¿Por qué? Porque les voy a explicar ahora. Les voy a explicar. Aquí hay una parte que dice Partition Tables. ¿Ok? Entonces, esa clave de 80 que dice ahí, es este valor, booteable. Tiene que estar exactamente en unas intersecciones que es 1B0 columna E. ¿Ok? Y el 80 no puede estar en otra columna, porque tiene que buscarlo ahí el BIOS. El BIOS lo va a buscar ahí. Va a decir, ok, tienes un 55 AA, entonces me voy a ir al administrador de particiones que está en la intersección 1B0 columna E y voy a buscar si dice 80. Si dice 80, automáticamente sé que es booteable. Pero ahora, no que diga 80 nada más y bootea, sino que tiene que tener todas las características completas, ¿sí? De dónde empieza y dónde termina. Eso es lo que se llama la tabla de partición. ¿Ok? Eso es lo que se llama la tabla de partición, donde empieza y dónde termina el arranque del disco duro. Sí, perdón, el disco duro. El arranque yo sé que va a estar en el cilindro 0, en este caso cabeza 1, sector 1. Ya lo vimos ayer en Windows 7, 8 y 10, cambia. Aunque yo tengo Windows 10, yo hice una trampa aquí para poderlo instalar con una partición de Windows XP. Ok, entonces aquí empezamos con el starting head 1. ¿Se acuerdan que decía 80 y luego decía 01, 01, 00? Ok, 80, booteable, 01, luego 01, luego 00. Ok, y aquí me dice, y después venía 07. 07 significa que es una partición HP-NTFS. HP quiere decir High Performance. ¿Por qué? Porque ha habido tres tipos de NTFS. Y la última que se maneja es HP-NTFS, la de High Performance. No es Hewlett Packard que luego, mira, es de Hewlett Packard. No, es High Performance, alto rendimiento. ¿Ok? NTFS. Entonces, después viene el valor de dónde va a terminar la partición. La cabeza 254, en el sector 63. ¿Se acuerdan que sacamos los valores 254? Los voy a poner acá y lo voy a sacar con la calculadora, ¿sí? Aquí junto a la página esta de Word, ¿ok? Junto a la página de Word, aquí está. Vamos a ver, nos vamos a programador, y aquí vamos a decir hexadecimal, 3F, 3F, y le vamos a decir ahora, conviértemelo a decimal, es 63. Aquí está. Ending sector 63. Y luego el ending head. El ending head, borramos esto, nos vamos a hexadecimales y le decimos, ending head decía FE. Y le digo decimal 254. Aquí está 254. Entonces todo esto se calcula por medio de un algoritmo, todo esto. Ese algoritmo, ¿ok? Ese algoritmo, les digo, no es fácil esto, por eso se cobra tan caro, ¿sí? Más o menos una recuperación de una tabla de partición se anda cobrando entre 15 y 20 mil pesos. ¿Por qué? Porque vuelves a echar a andar el disco duro, ¿ok? Y me dicen, pero ¿a poco te paga la gente eso? ¿A poco no? Si pierden la contabilidad y tienen a la Secretaría de Hacienda ahí enfrente, ¿a poco no lo van a pagar? ¿No? O te dicen, oye, necesito porque tengo ahí datos muy importantes de la compañía, tengo todas mis cuentas por cobrar y son mucho dinero. Entonces, es cuando
tú le dices, bueno, tengo que hacer una reconstrucción. Y esa reconstrucción, te digo, para mí ahorita es fácil. Para mí hace 25 años era muy difícil. ¿Por qué? Porque hace 25 años yo aprendí a hacer esto y ahora y ya pasaron 25 años que son de prácticas, ¿no? Que ya sé qué hacer en en cada caso. Entonces, voy a hacer ahorita el cálculo, vamos a hacer el algoritmo para poder calcular. Entonces, dice así, dice ending head más uno, el ending head más uno, ¿sí? Por el ending sector, por el ending cylinder más uno, por el ending cylinder más uno, ¿sí? Menos el star absolute sectors, es igual, ¿sí? A el número total de sectores, al number of sectors. Entonces, esta es mi fórmula para poder calcular, ¿ok? Y yo voy a tener ahorita todos como incógnitas. Entonces, si yo entro, por ejemplo, a el editor de hace ratito, ¿sí? Al editor del disco, y trueno las tablas de partición, esto va a aparecer en ceros. Y si yo corro los comandos que me dicen ahí en internet y corre el fixboot, diagonal, el bootreg, espacio, diagonal, fixmbr, el bootreg, espacio, diagonal, fixboot, la gente no sabe ni lo que hacen esos comandos. Nada más ponen tonterías por ponerlas, ¿no? Te duele el estómago, tómate una buscapina, ¿no? Para quitarte el dolor de estómago, ¿sí? Y a lo mejor tienes otra enfermedad, tienes una apendicitis, y lo único que vas a hacer es enmascarar esa función del dolor de... Y entonces el médico no va a saber que tienes una apendicitis y te va a dar otra enfermedad más grave, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso que ven en internet. Yo lo veo. Elimina los archivos con porcentaje, ten porcentaje. Terminan de dar el mantenimiento y cuando arranca ya no arranca la máquina. O te empieza a decir que le faltan archivos DLLs. O sea, todas esas tonterías, por favor, no las hagan, ¿no? Las pone gente que no sabe. Entonces, igual, primero tengo que analizar si está bien una tabla de partición. Si yo corro el comando, vuelvo a repetir, el de bootrec espacio diagonal fixboot y no tengo tabla de partición, ahora tengo dos problemas. Me falta tabla de partición y se daña el arranque del sistema operativo. Entonces tengan mucho cuidado con correr esos comandos. No se tomen la medicina sin saber qué se están tomando, ¿no? No corran esos comandos. Entonces, si me voy al Fix Disk Editor y le digo drive 0 y le digo read, entonces le pongo aquí modificar, ¿ok? Ahí aparece el cursor, ¿sí? Ahí aparece el cursor. Entonces, este cursor que aparece, le doy avance de página y lo bajo a la intersección 1B0, columna E. Ahí dice 80. Sergio Parodi me pregunta que si es comercial el Microscope. No, no es comercial, Sergio. El Microscope fue comercial. Se vendía, era muy delicado venderlo. Se vendía, yo representé a este programa aquí en México. Lo representé durante varios años. Es el mejor software que ha habido, el mejor que yo conozco. Y el problema es que pues es tan poderoso que puedes echar a perder discos duros, puedes tronar monitores.
al sacarlos de frecuencia puedes tronar un monitor. Entonces hay que tener mucho cuidado con él. Acaba de desaparecer hace como 3 años la compañía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente no comprendió para qué servía el software de diagnóstico. Cuando uno daba mantenimiento hace 20, 25 años, no sé si te acuerdas, Sergio, yo tengo 35 años dando servicio. Usábamos en aquella época un software que se llamaba el Checkit. El Checkit, después salió otro que se llamaba el PC Technician, después salió el QA Plus FE, el Field Engineer. Salieron varios softwares. ¿Por qué? Porque el que prenda una computadora, y eso luego la gente no lo comprende, el que prenda una computadora no quiere decir que está bien la máquina, ¿ok? Todos dicen, ya prendió, ya está bien. No, espérame. Puede ser que tengas una memoria RAM dañada, puede ser que el procesador esté dañado, puede ser que el coprocesador esté dañado, puede ser que algún circuito, el controlador de DMA, el controlador de interrupciones, el controlador de acceso directo a memoria, el controlador, el timer, o sea, cualquier circuito puede estar dañado. Y entonces con este software pueden hacer ese tipo de análisis. Por eso yo les recomiendo tengan un software de diagnóstico. El problema es, y por eso desapareció esta compañía, eh, cuando desaparece la compañía, desaparece porque la gente no comprende para qué sirve un software de diagnóstico. Y me dicen, oye, es que yo no tengo ningún 8259, yo no tengo ningún 8237, yo no tengo ningún 8042, yo no tengo la compuerta A20, espérame, todo eso sí lo tienes. Lo que pasa es que no te lo dice el fabricante ni internet. ¿Ok? Entonces, la semana pasada que veíamos las tarjetas de diagnóstico, la gente dice, las tarjetas de diagnóstico no sirven. Oigan, entonces, ¿para qué existen? Es como si yo le dijera a un mecánico de autos, los escáneres no sirven porque yo no sé lo que es una biela o yo no sé lo que es un carburador o un inyector. Para él sí le van a servir. Y el problema de nosotros es que no sabemos ni siquiera las partes de la computadora. Dicen el chipset. Yo siempre pregunto, ¿pero qué tiene el chipset? ¿Qué circuitos? Pues es el chipset. ¿Pero qué hay adentro del chipset? Pues no sé. Entonces, te dicen silicio, ¿no? A los que más se atreven a contestar. Entonces, sí tienen que comprender cómo funciona una máquina para que no vayan a cometer otro error como cometen muchos. Les digo, ese comando lo voy a poner aquí, lo vuelvo a repetir, temp, porcentaje, y aquí lo voy a poner así, no se va a usar de ahora en adelante. No lo van a usar, por favor. ¿Por qué? Porque rompen lo que se llama los enlaces y los vínculos cruzados y se vuelven cadenas perdidas. ¿Ok? O ahora se llaman archivos huérfanos. Me pregunta Eric, ¿en el curso usted nos vende el programa o cómo lo podemos obtener? Sí, yo lo vendo en $20. Este software cuesta $1000. ¿Ok? Yo lo vendo en $20. John Virgen me dice que él lo usaba. ¿Y qué pasó, John? ¿Ya no lo No, tienes? yo usaba el comando porcentaje ten porcentaje. Ok. ¿Y nunca tuviste problemas de que te dijeran, oye, me faltan DLLs, ahora ya no corre algún programa, ya no tengo los archivos? Gracias a Dios, no, nunca me pasó, gracias a Dios, pero ahora de ahora en adelante no lo vuelvo a usar. Ok. Sí, por favor, no lo usen porque genera lo que se llama cadenas perdidas o archivos huérfanos. Sí, busquen ahí en internet, que es un archivo huérfano, ¿no? Entonces, no lo usen, por favor. No lo vamos a usar. Bueno, voy a seguir con el desarrollo. Voy a desaparecer toda la tabla de partición. ¿Ok? Todo esto.
Me voy a ir hasta esta parte y voy a desaparecer todos los datos del arranque. Y ahora voy a reiniciar la máquina. Y esto es lo que le pasaría a un usuario normal. Ya no arranca la máquina, ¿sí? Si ustedes lo arrancan con un mini Windows, te dice no hay un dispositivo booteable. Inserte un disco de booteo y presione cualquier tecla. ¿Ok? Si ustedes lo ponen como esclavo o como segundo disco en otra máquina, ¿sí? Entonces te va a decir que el disco se tiene que formatear. Te dice, el disco, hay un disco duro, pero no tiene formato. Dice Mario Arteaga, yo usaba uno parecido, pero no recuerdo el nombre. Ha habido muchos softwares. Ahorita el que queda, que es el único que yo he visto que queda, porque todos los demás fabricantes han desaparecido. Olvídense de la IDA 64, esos son para usuarios y sí nos sirven a nosotros como informativos, ¿ok? Como discos informativos, como programas informativos, pero no son operables para la parte ya del desarrollo profesional de soporte. Que ya en el curso yo les voy a enseñar a utilizar el microscope, les voy a decir, a ver, vamos a probar con el software de diagnóstico, vamos a hacer esto, vamos a probar un procesador, vamos a probar el chipset. Tiene ciertas incompatibilidades ya este programa con el chipset. ¿Por qué? Porque muchos ya utilizan lo que se llama el KBC y este software ya no alcanzó a conocer los KBCs. ¿Ok? Entonces, vamos a seguirle, no arranca la máquina. ¿Sí? Si yo trato de arrancar con un mini Windows, vamos a poner un mini Windows, por ejemplo el de Hirens. Creo que casi todos conocen a Hirens. Ok, le digo que arranque con un mini Windows. Muchos me dicen, oye, pero tienes Windows 10, ¿por qué arrancas con un mini Windows XP? Repito, estoy trabajando sobre NTFS. Es lo mismo. ¿Sí? Son los mismos manejo de archivos, pero con diferentes muñequitos, los diferentes Windows 7, 8 y 10. Entonces, el que yo me pueda conectar, eso depende de si tengo NTFS o no. Y como tengo NTFS como manejo de sistema de archivos, entonces ustedes verían esto ahorita, se van a conectar y vas a decir, oye, pues yo no tengo unidad C. Y luego me dicen, pero ¿por qué no usan la versión 15 fracción? Pues porque es lo mismo. No, es que uno para Windows 10, de todos modos no la vas a ver. Eso sí quiero que lo entiendan, no lo vas a ver aquí. No tenemos, dice, tenemos el RAM Drive, que es donde descomprimió el mini Windows, el CD de Windows de mini XP y el Hidden Boot, y no tengo unidad C. Entonces ahí se meten en un problema, porque te dice el usuario, oye, mi máquina estaba funcionando cuando te la llevaste, o de pronto estaba funcionando y quiero que recuperes la información. Tengo ahí mis cuentas por cobrar, tengo mis cuentas por pagar, tengo mi contabilidad, tengo la nómina, tengo ahí todo. Entonces, me es indispensable recuperar toda la información. Entonces, voy a reiniciar la máquina y voy a proceder ya
a la recuperación de las tablas de partición. Ok, shutdown. Y le decimos que se apague. Y ahorita pues ya se apagó. Tomo el Highlands, lo saco y meto el Microsoft. No sé si alguien ya haya conocido esto del Master Boot Record, de las tablas de partición. No sé si alguien lo ha buscado en internet o si sabían que existe o que no existe. ¿Cuánto se cobra por hacer esto? Les digo, por muy barato, muy barato, son como unos entre 500 y $1000. Es lo que deben de cobrar por hacer esto. ¿Okay? Muchos dicen, es que a mí no me lo van a pagar. Que no te lo paguen. ¿No? Que no te lo paguen. Lo van a llevar a otro lado y se los van a echar a perder. Sí. Es que usaron un software de recuperación, bueno, también, pero si te dice el usuario, oye, es que yo necesito el programa que está instalado ahí. Tengo un programa de control de inventarios, tengo un programa de control de clientes y me es necesaria esa base de datos. ¿Ok? Entonces, en ese momento ya vamos a ser indispensables. Arranco el microscope. Está analizando todas las máquinas, que funcione bien el disco a nivel hardware. Que ya está, que todo esté funcionando bien a nivel de hardware. Es una de las características de este programa que analiza todo desde que arranca. ¿Ok? Si yo me voy a hacer un diagnóstico y veo, entro a Partition Tables aquí y veo que no hay tabla de partición. Hace rato teníamos tabla de partición. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es recuperar la tabla en base a los valores. Voy a activar la escritura. Activo la escritura sobre la tabla de partición. Y ahora sí, le digo, partition status, decía 80. Es booteable. Luego decía 01, starting head. Luego decía 01, starting sector. Luego decía 00, starting cylinder. Luego dice tipo de partición, partition type. Aquí hay muchos tipos de partición, CPM86, NTFS Vol, NTFS 16. Por eso les decía que Linux 1, 2, 3, IBM PCIX, Nobel 5, Nobel 4, 3, 2, 1, Unix, Speedstore, Golden Bow, OnTrack, el OnTrack, la extendida de 90X32, extendida de 9516, extendida de 9832, Win90X32, OS2, el Warp, el AIX, HP NTFS. Ese es el número 07. Si yo les dije, es importante que se acuerden 80, 01, 01, 00, 07, y luego decía ending head 63, ending sector, no, perdón, ending head 254, ending sector 63. Vamos a decir que yo no sé estos valores.
que ya escribí ahí, y yo no sé esos valores. Entonces, ¿de dónde saco los valores de arranque de la tabla de partición? Hay una parte que yo les enseñé ahorita que se llama el arranque de sistema operativo. Decía NTFS y luego cambié de página y decía Boot Manager, si se acuerdan de eso. ¿Okay? Entonces, ese Boot Manager, ya están saliendo algunos, creo que ya les dio miedo, se están saliendo de la plática. Bueno, vamos a seguir, esto es normal. Y el arranque de sistema tiene una parte o está dividido en lo que se llama el parámetro de bloque de BIOS. Ese parámetro de bloque de BIOS realmente es la parte que duplica la tabla de partición. ¿Okay? Duplica la tabla de partición. Entonces, esa tabla de partición yo la puedo sacar del arranque del BBS. ¿Sí? El BBS es el arranque que les enseñé que decía NTFS. Se llama el Volume Boot Sector. ¿Okay? Y este software me permite ver ese arranque. Le pongo P de partición, le doy Enter, ¿okay? Pero tengo pura basura. ¿Por qué? Porque no le he dado la posición donde debe de empezar a leer, que es en el sector, en el Star Absolute Sector 63. Ahora sí, si yo le pongo el valor, ya me dice que yo tengo 200 sectores por track 63, 255 cabezas y número de sectores escondidos 63. Este de sectores escondidos, el number hidden sectors, es exactamente el start absolute sectors. ¿Okay? Aquí están. Son los mismos porque están duplicados. Cuando se creó la tabla de partición, se crea la información de aquí y esta información se duplica en el arranque del sistema, en lo que se llama el BBP. ¿Ok? Entonces se llama el BBP y lo pone acá. Entonces tengo 255.63. Edit y dice NIG 254. A ver, ¿por qué dice 254? Porque de 0 a 254 hay 255 cabezas. Luego dice 63. Ese es el ending sector. El ending cylinder no me lo dice, entonces lo voy a tener que calcular en base a la fórmula. ¿Okay? Star Absolute Sector 63, que es el número de sectores que me brinqué para poder encontrar el arranque del sistema. Y luego me dice Total Number of Sectors. Enter, write, yes. Este valor también me lo dice. P de partición. Y aquí está. 6, 25, 12, 12, 17, más 1. O sea, yo le tengo que poner el más 1. Edit. Y le pongo el valor, número de sectores, 6, 25, ¿sí? 12, 12, 17, porque era 16, más 1, ¿okay? Más el 55 AA. Enter, write y yes. Ahorita nada más tengo una partición, por lo tanto, puedo hacer uso de la fórmula o no. ¿Por qué? Porque hay un valor que se llama valor comodín y son 1023. Entonces, cuando Windows encuentra que hay un valor comodín, él calcula solito el número de vueltas que debe de dar para poder tener acceso a la partición. Y entonces, si yo utilizo el comodín, le pongo 1023. ¿Okay? Enter, write y yes. Y está reconstruida ya la tabla de partición. Esa es cómo se reconstruye una tabla de partición. Claro, esta partición que puse, la puse realmente amañada, porque dupliqué un arranque de un Windows XP, que son las fáciles, porque después vienen las de reconstrucción de Windows 7, que son 2 particiones, con una partición de 100 megas y una
más grande, que es el espacio donde se escribe, de Windows 8, que es una partición de 300 megas, más el espacio para poner a Windows y a todas las aplicaciones, y en Windows 10 una partición de 500 megas. Entonces son Windows 7, una de 100 megas, Windows 8, una de 300 megas, y Windows 10, una de 500 megas. Entonces, tengo ya mi tabla de partición ya restaurada. Y arranca ya el Windows sin ningún problema. Entonces, ya en el curso les enseñaré a despejar esas fórmulas, ¿sí? A sustituir trucos, como les enseñé ayer. Les dije, a ver, si no saben, si no aprendieron a calcular, nada más hagan esto. Y, ay, se arrancó. Entonces, ya esos trucos ya se los enseñó en la clase. ¿Ok? Entonces, esta es la del webinar de este día. Arranca sin ningún problema ya mi Windows. Ok, entonces, ¿qué les pareció la manera en la que se reconstruye una tabla de partición? No sé si alguien ya lo sabía, acepto comentarios, ¿sí? ¿Algún comentario? Dice Sergio Parodi, dice muy interesante, sí, muy interesante. Dice Mario Arteaga, muy buenísima. Pues esto es lo que yo enseño en la parte de discos duros. Claro, también les enseño otras 1000 cosas más en discos duros, quitar passwords a discos duros, porque luego se dice HDD password y ya no saben quitarlo. Ayer les enseñé una máquina con un password en disco duro precisamente y les dije, ah, mira, pues en esta página puedes desproteger este, puedes desproteger el disco con estos códigos. Y creo que sí le funcionó porque no me ha dicho nada, no me dijo no me funcionó o algo, yo creo que sí quedó en la clase. Ok, entonces, ¿qué más enseño? Les enseño todos los equipos que hay para recuperar información. ¿Sí? En la clase de soporte les digo todo lo que pueden hacer y lo que no deben de hacer en soporte. ¿Sí? ¿Este método funciona en discos dañados físicamente? No. No, para daños físicos se siguen, depende del daño físico, se siguen otros procedimientos. Puede ser un daño físico, en motores, puede ser en motores de cabezas, puede ser en motores de platos, puede ser en tarjeta lógica en algún circuito electrónico, puede ser en programación del, ¿cómo se llama? Del firmware. Entonces, les voy diciendo cómo pueden identificar cada problema y cómo solucionarlo. ¿Ok? Cómo solucionarlo. En tarjetas de memoria es muy común ese tipo de errores. Sí. Sí, se pierde luego el arranque, pero las memorias, sí, también en las viejitas no teníamos tabla de partición, en las nuevas. ¿Por qué? Porque eran muy chiquitas. En las nuevas sí hay tablas de partición. De hecho, las identifica Microsoft como si fuera un disco duro. ¿Ok? Entonces, también esto es común en tarjetas de memoria. ¿Eh? Sí. Otras preguntas que tengan, ¿sí? No tengan miedo. Pregunten, pregunten. Una pregunta para todas las, digámoslo, los distintos Windows, Windows 7, 8, 1, 10, ¿los valores son exactamente los mismos o en No, alguno cambia? no. Eso depende de cómo hayas particionado tu disco y qué tan grande sea el disco. La tabla de partición, por ejemplo, de un disco de 1 tera, es diferente a la de 2 teras, es diferente al de 500 gigas. Entonces hay que hacer cálculos en base a la fórmula del NIGEN más 1 por el NIC sector, por el NIGEN más 1, menos el estado de sectors, el número total de sectores. Todo eso es en base a la capacidad del disco o a capacidad de las particiones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? El scope también soluciona el pantallazo azul de Windows 10.
No. Vamos a ver la pantalla azul. Voy a nombrar así rápido qué es una pantalla azul. Una pantalla azul es algo que se llama el NMI. ¿El NMI qué es? No sé si han oído hablar de ese término. ¿Okay? El NMI es NMI, ¿qué es? ¿No? Dice aquí NMI Hardware Failure, NMI Hardware Failure, ¿qué es? Muchos lo buscan así, NMI Parity Check. NMI significa Non-Mascarable Interrupt, interrupción no mascarable. ¿Ok? ¿Qué es una interrupción no mascarable? Tenemos tres tipos de interrupciones en una máquina. Tenemos interrupciones de hardware, ¿okay? Que se llaman IRQs. IRQ es una interrupción de hardware. Un INT, que es una interrupción de software. Esta ¿quién la genera? El BIOS de la máquina. ¿Okay? Y hay una que es el conflicto entre ambas. Esa se llama el NMI. NMI significa non-mascarable. Ay, pues con C. Mascarable. Interrupción. ¿Okay? ¿Alguno de ustedes llegó a ver una película que se llama Los Piratas de Silicon Valley? Alguien que la haya visto esa película. Es la historia de Microsoft y de Steve Jobs con Mac. ¿Sí? Mario Arteaga dice, sí, la vi. ¿Ok? ¿Alguien más que la haya visto? ¿Alguien más que la haya visto? Yo la vi, pero me quedé en la mitad. Ok. Hay una escena muy buena en la que va a lanzar a el Windows, que todavía no se llama Windows. Bueno, no se llama Windows, más bien va a lanzar su plataforma, Apple, Steve Jobs. Y invita a Bill Gates para que vea lo que va a lanzar al otro día. Bill Gates, nada tonto, va con unos programadores. Vean esa escena y se van a acordar de esta explicación que les estoy dando. Bill Gates se sienta y le dice, ¿qué es esto? Y es un mouse. ¿Sí? Le dice, pues muévelo y vas a ver. ¿Ok? Y entonces la mueve el mouse y ve cómo se mueve la flechita del mouse. Y le dice, ¿cómo haces esto? Le pregunta Bill Gates a Steve Jobs. Y Steve Jobs se da cuenta del error que cometió al haberlo traído a ver la presentación un día antes. Y entonces le dice, se acabó la presentación, apaga la máquina rápido y lo corre. Ahí se dan cuenta los programadores que pueden manejar eso por enmascarando interrupciones. Es decir, las interrupciones ya están dadas, la programación del BIOS ya está dada, pero yo puedo hacer un cambio en esa programación y eso se llama enmascarar la interrupción. Pero hay interrupciones que no se pueden enmascarar. ¿Cuándo? Cuando hay un problema entre el software y hardware. Y entonces, cuando hay un problema entre software y hardware y el procesador no sabe qué es, el NMI genera lo que se conoce como una pantalla azul. ¿Sí? El NMI es igual a la pantalla azul. ¿Ok? Es eso. Eso es la pantalla azul. Un problema entre software y hardware.
¿ok? Y entonces el BIOS, perdón, el procesador, tiene físicamente una pata. Si yo busco la información de un procesador, ¿sí? Diagrama de un procesador. Voy a poner uno de un 8088, ¿por qué? Porque si yo pongo uno de los nuevos, tienen cientos de patitas, entonces luego no encuentras la pata del NMI, de la interrupción no mascarable. Quien realmente quien genera el problema de la pantalla azul, no es Windows, porque luego me dicen, es que Windows falla. No, quien está generando la pantalla azul es el procesador, ¿ok? Entonces aquí están las interrupciones, ¿ok? Aquí están las interrupciones. INT read, ¿ok? Aquí están las interrupciones. Aquí están. Entonces, quien genera las interrupciones, los NMIs, no es Windows, es el 8089, no. Voy a poner un 8088. ¿Sí? Entonces, el Windows es quien genera el error, no, el procesador es quien genera el error, no es Windows. Porque luego me dice, no, es que Windows falla. No, 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 no. Windows solamente está de chismoso diciendo, mira, me dijo el procesador, le está diciendo al de allá afuera, me dijo el procesador que alguien no le responde. Es realmente eso, la interrupción no mascarable. ¿Ok? Y eso lo genera el procesador. Aquí está, mira, el INTR, aquí está la pata, abrir la imagen. Vean, ¿qué dice la pata 17? NMI, Non-Mascarable Interrupt, ¿ok? Interrupción no mascarable. Y eso es cuando se genera un pantallazo azul, pero no lo genera Windows, lo genera el procesador. No quiere decir que el procesador esté fallando, porque tampoco, entonces el procesador está fallando. No, el procesador no pudo hacer alguna tarea. Un ejemplo, no pudo dividir entre cero. Esa división entre cero no existe. Entonces, genera la pantalla azul. ¿Ok? Entonces, para determinar qué está fallando en una pantalla azul, tenemos que hacer una serie de pruebas a nivel de hardware primero, para descartar que el hardware esté mal. Una pantalla azul se puede dar si tengo un sector dañado, si tengo una memoria dañada, si tengo un procesador dañado, si tengo un chipset dañado. O sea, se puede dar por mil cosas. Si el driver no es el correcto, si el dispositivo no le contestó al driver, o sea, no le contesta, se genera una pantalla azul. ¿Ok? ¿Dudas? Déjenme quitar esta. Voy a apagar en un momentito mi video. ¿Sí? Entonces, ¿sí se va entendiendo o no? Ya estoy explicando otras cosas que no iba a dejar para otra clase, para otro webinar, pero no importa, luego lo volvemos a explicar. Pues ¿Ok? ahí sí, como dijo el filósofo, solo sé que nada sé, y cada vez que uno ve unas charlas de estas tan interesantes, dice uno, por lo menos digo yo, lo que me falta es demasiado, lo que falta es demasiado y no, como dices, no va a terminar uno nunca de aprender porque siempre va a haber algo nuevo, va a haber algo nuevo que aprender, por lo menos se encuentra uno estas cosas tan interesantes que por lo menos uno dice, si hubo un par de veces que me trajeron equipos con esas fallas de los archivos y entonces uno dice, no, pero toca formatear, eso no hay de otra. Sí. Y porque uno dice, no, eso toca formatear, pero uno no, en realidad no entiende o no busca qué es lo que hay detrás de todo eso, que si hay algunas otras formas de poder hacer las cosas y es interesante todo esto y no, Pues buscar cómo hacer para hacer el curso. Sí, los cursos que damos nosotros verdaderamente son muy, muy buenos.
fuimos considerados como la mejor escuela en todo México y nos han buscado mucho. Y ahora con esto de la pandemia, yo nunca había pensado darlos en América y en España, y ahora pues ya nos estamos proyectando para toda América. Y veo que el problema que tenemos en México está en toda América y en España. No profundizamos porque no hay mucha información de esto. Muchas cosas que ponen en internet, como yo les digo, es formatea y formatea y formatea. Es lo único que yo veo, ¿no? Y lo que nos comentas ahorita. Pero qué bueno que les gustó este curso. Sergio Parodi dice, son muchos conocimientos, muy interesante. Sí, hay que estudiar mucho. De hecho, los apuntes que les doy, por estar en este webinar, voy a hacer algo que no hago normalmente. ¿Ok? Les voy a pasar artículos que solamente le paso a la gente, de artículos que algunos los he escrito yo, otros los he tomado que los veo que son muy interesantes, de varias revistas. Y vamos a ver, voy a compartirlos. Déjenme ver aquí si tengo aquí está. Vamos a buscar. Voy a buscar aquí. Data Recovery de septiembre. Les compartí unos. Aquí compartí. Voy a ponerlo aquí en pantalla. En esta página, si quieren entrar, se llama Juan Casibe. Voy a ponerla en grande, déjenme. Si la ven, está en pantalla. Es https://juancasibe.wixsite.com/cibercursos. ¿Ok? Voy a entrar para que vean a qué se refiere. Ayer me hicieron una pregunta sobre la seguridad de Windows 7. Toda la gente cree que Windows 7 ya no existe. Pero cuando les comenté lo de los cajeros automáticos, ¿sí? No sé si y les dije, bueno, pues Windows 7 sigue existiendo. Y aquí está cómo, por ejemplo, Windows 7 vivo, pero pagando por él. Tengo este artículo aquí. Y dice, Windows 7 podrá seguir vivo en nuestros equipos, pero para poder actualizarlo no tendrás más remedio que pagar por él. ¿Sí? Entonces aquí está los costos. 25, mira, se movió mi página, tengo que corregir. $25, ¿sí? Por Windows Enterprise. Luego sube a $100, a 50 y luego a 100. ¿Ok? Entonces, El mismo Windows XP existe todavía. ahí, En condiciones similares. Le digo porque al mismo médico que yo le veo, al mismo médico odontólogo que yo le veo los equipos, ellos tienen un centro de radiología. Entonces hay un sistema que es el sistema ICAT, que es un sistema para tomografía craneales prácticamente. Lo usan mucho en odontología. Y el equipo usa Windows XP. Con una licencia especial para el equipo. Pues. La máquina, el equipo viene con su computadora, con su CPU, y el software que trae hasta el día de hoy es Windows XP. Me imagino que esa computadora trae una tarjeta especial para poderse comunicar al equipo. Exactamente.
¿Cómo se llama ese equipo? Porque yo he dado soporte El, a... el, Ajá, el sistema es el sistema ICAT, ICAT. ajá, Ese es el sistema, así se llama, ICAT. ok. Bueno, pues esas tarjetas llevan, no sé si las has tenido que cambiar la máquina, llevan posiciones de memoria, Sí, llevan canal de DMA, llevan interrupciones. así es. Ujú. Entonces, todo eso hay que configurarlo. Y eso son parte de lo que yo veo en el curso, para que puedan hacer eso. Nemías, que está, me imagino, aquí en la plática. ¿Sí estás por ahí, Nemías, o no? Porque me dijo que iba a estar. Él me dice que le da soporte a bordadoras de esas grandes, de esas máquinas bordadoras, y me dice que llevan unas tarjetas especiales también. Sí. Entonces, todo esto que les explico son cosas que les van a servir mucho si van a dar soporte a nivel ya profesional, ya para darlo en empresas, que es donde está realmente el dinero, ¿no? Donde Sí, si tú das el soporte en empresa, es donde realmente está el dinero, ¿no? Y yo quiero, así como lo platicábamos ahorita, está difícil la situación a nivel mundial, ¿sí? Pero podemos sacar la cabeza muy fácil porque casi nadie está capacitado para dar un buen soporte. Casi todos, lo que yo les decía, formatean. Y luego formatean y se meten en mil problemas porque te dicen, oye, no tengo el software que lo que acabas de formatear. Me pregunta Eric, ¿esto se verá en el curso próximo del 4 de octubre? Claro, todo esto se ve. O sea, yo tengo ya 32 años con la escuela, tengo 35 años dando cursos, ¿sí? Mi profesor de laptops tiene 24 años dando cursos, mi profesor de redes tiene 31 años dando el curso de redes, mi profesor de Linux tiene 12 años dando el curso, mi profesor de CCNA de Cisco tiene 10, ahorita son 12 años de instructor 12 años. Entonces, ya somos gente, ya no somos chavos, ya, ¿a poco no, Francisco? Bueno, somos chavos de corazón, ¿no? Pero ¿no? Se arruga el cuero, pero no el alma. Así es. Todo esto se ve, todo esto se ve. Yo guardo esto siempre, profesor. ¿Sí? Sí, 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 sí. Este es un manual de referencia de MS2 Así es. 3.3. Es una Pues Biblia para mí. bueno, pues ayer me preguntaron los muchachos en el curso que qué diferencia había entre MS2 y PowerShell. Me dice, ¿por qué se sigue conservando el CMD y si ya existe PowerShell? ¿No? Entonces ya les estuve explicando lo que el PowerShell es un CMD, pero súper poderoso. Sí. Son herramientas de control de la máquina y del sistema operativo. Y entonces, de verdad, yo les recomiendo que se pongan a estudiar porque así van a poder hacer muchas cosas que no hacen los demás. ¿Sí? Entonces, de verdad, me dice aquí Eric, están experimentados, mucha experiencia. Pues sí, ya son muchos años que tenemos, ¿verdad, Francisco? Sí, yo creo que es bueno hacer referencia de que lamentablemente en la actualidad, pues, Windows ha venido a adormecer a la gente, pues, porque solo es clic, clic, clic y creen que todo es clic, pues. Así Entonces, es. muchas veces nos encontramos con algunas situaciones, por ejemplo, muy sencilla, pues, se dañó el CPU, pues, cualquier parte del CPU, la Ujú, información se necesita sacar urgente, no la pueden sacar del disco. así es. Y hay comandos muy básicos que están desde en esta Biblia, Así como el es. copy, como el rename, como el cd, Así todos es. los comandos desde el MS2 que todavía funcionan en el mismo Windows, con los cuales nosotros podemos rescatar alguna información, pues ya rescatar la información de un disco dañado ya son otras cosas. Permítame un momentito. ¿Qué me dice? Ya está dentro. Gracias. Ya, sí, sí. Pero sí, pues son cosas básicas que a veces, es más, poder entrar a una máquina en el ambiente 2 desde el teclado o al mismo Windows desde el teclado, que eso no se,
no se enseña pues ahora Así es. prácticamente. Ya. Eso que me dices, Francisco, nos pasó ahora con mi profesor de redes. Llegó y me dice, oye, fui a dar un soporte que nadie podía instalar un software que fue a instalar. Dice, nadie puede instalarlo. Y llegó y decía que estaban protegidos los archivos. Y lo que tú dices, La trip. llegó el ATRIP. ATRIP menos A, menos S, menos H, nombre del archivo, los empezó a tronar a mano. Y Así estaban es, sorprendidos los muchachos ahí, y eran ingenieros de sistemas, y así me es. dijeron, ¿a poco sabes ensamblador? Le dijeron. Dijo, no, eso no es ensamblador, señor, Sí, es DOS, son comandos básicos. así es. ¿Okay? Entonces hay mucha gente que no conoce esos comandos y que luego sí es necesario que los conozcan. Sí, bueno, pues esto es todo lo que les quería explicar. Sí, creo que vamos bien con los webinars, vamos bien, está participando la gente que quiere aprender. Sí, tenía 198 peticiones de entrada y nada más entraron 27. Bueno, ya salieron, 35 entraron, creo. Ya salieron y hay 27. Es gente que le interesa aprender. Y entonces, creo que ya vieron lo que es una tabla de partición. Yo creo, Francisco, yo creo, Sergio Parodi, que no habían visto nunca una tabla de partición, ¿no? No, no, la verdad que a este nivel no. ¿Ok? Entonces, creo que les está sirviendo todo esto, ¿sí? Somos chavos nosotros, Sergio, Francisco, somos chavos y nunca habían visto esto, ¿verdad? Yo más o menos tenía alguna idea. Yo tuve la suerte, digo yo que tuve la suerte de que en 1992, que yo empecé a estudiar la parte de la computación aquí en Nicaragua, nosotros mirábamos en aquel entonces MS2 y mirábamos MS2 avanzado. Y sí nos enseñaban a particionar discos, a reparar algunas cosas para las instalaciones, sobre todo a nivel de hardware. Pues mirábamos Ajá. lo que eran las interrupciones, el DMA, quizás de pronto muy básico o quizás de pronto no le pusimos mucho interés porque el curso era más orientado a operador de sistemas operativos, a operador de computadoras, pues, que en aquel entonces era el boom del Word, el Lotus, creo que estaba, a ver, Había uno que era el Symphony. estaba el Symphony, yo aprendí Fox, de base, Fox, Ajá, Fox Pro. Fox Pro, algo de compilación en Clipper. Y Clipper, sí. Ah, pero, y sí, pues mirábamos algo, pues además que uno de los primeros trabajos que yo hice estudiando la carrera, pues, o el curso técnico, casualmente me salió un trabajito hacer unas reparaciones de unas máquinas, casualmente de este manual que le enseño, porque eran unas Epson 286. Entonces se metieron a una alemana, tocó las máquinas y según ella mejorando el sistema y total, no arrancaban las máquinas. Ajá. Entonces, y yo iba supuestamente a hacer otras cosas, pues. Y con ayuda de un ingeniero electrónico, que era el que hacía el mantenimiento en la escuela que yo estaba, que por suerte logramos hacernos amigos, me dio 3, 4 orientaciones y me dijo, te vas a meter al BIOS, te vas a hacer esto, Ajá. Total, ¡boom! Las máquinas arrancaron. Sí, fíjate, fue una persona, llegó a la oficina, ahorita que comentas eso, Sí. era directora de sistemas de una universidad, vino en avión, me dijo, oye, para preguntarme cómo quitaba un Linux, dice, porque llegaron al laboratorio, instalaron Linux en todas las máquinas, se fue el profesor de Linux y ahora no podemos quitarlo. Le tuve que explicar esto de la tabla de partición. Sí. Entonces ya le expliqué y se regresó, porque anteriormente, no sé si te acuerdas, el FDISC no podía quitar las tablas de partición de Linux. Sí. No las conocía. Sí. Entonces, esto sirve para todo eso. Imagínate lo que le costó venir a México. Bueno, venía de un lugar lejano aquí de la Ciudad de México. Vino, le expliqué
tomó el avión y se regresó a su universidad. ¿Sí? Entonces, Sí. todo esto funciona, sí sirve. ¿Okay? ¿Desde qué generación se puede cambiar a Windows 11? Pregunta Jesús Flores. ¿Generación de qué? ¿De procesadores? Jesús, ¿de qué generación de procesadores? Pues puedes inclusive cargarlo, no es por la generación del procesador, es si el BIOS soporta las funciones que trae el Windows 11. ¿Sí? Hay unas funciones que se llaman funciones ACPI y son las que nos traen problemas realmente. Voy aquí a ponerla en las funciones ACPI. Eso es por lo que luego tiene problemas de compatibilidad los sistemas operativos. Windows 10 es el problema, que no tiene posibilidades de, aquí está, los componentes ACPI recopilan información sobre el consumo de energía del ordenador y lo transmiten al sistema operativo. Ahí es donde está el problema. ¿Sí? Casi todos los sistemas operativos nuevos, a partir del Windows XP, se trató de guardar un poco de energía en los dispositivos. Entonces empezaron a meterse a la administración de la energía. Y ahí es donde aquí decimos en México, donde la cochina tuerce el rabo, ¿no? Porque pues ahí es donde ya no funcionan todos los equipos. Y entonces muchas veces tienes que bajar actualizaciones de BIOS para darles compatibilidad a las funciones ACPI. ¿Sí? Dice, recopilar información y sistema operativo, entonces distribuye la energía a los diferentes componentes de la computadora según sea necesario. Y vienen aquí las especificaciones. Entonces, no es tanto el procesador, o sea, no importa la generación del procesador, sino si tu máquina no está, por ejemplo, aquí está en ACPI Configuration, aquí está la función ACPI, ¿sí? ACPI Suspend to RAM, aquí el ACPI Suspend to RAM, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Pues, los states, se llaman states, el S0, el S1, el S2, el S3, llega hasta el S5, ya está el S6, ¿sí? Aquí viene, entonces, aquí puedes manejar las funciones ACPI, y eso ya depende, ¿sí? Y entonces, aquí, por ejemplo, ACPI BIOS Fatal Error, ¿no? Estás cargando un Windows y te da este error, ¿sí? Aquí dice guía completa para reparar el ACPI BIOS. Entonces puede ser que lo hayas puesto en APM, ¿sí? Entonces, porque tenemos los dos, el ACPI. Si tú aquí, por ejemplo, le dice ACPI, esta no es la configuración ACPI del APM, pero hay unas funciones donde dice activar el ACPI. Y entonces, si yo los dejo desactivado en Disable, entonces quiere decir que va a ser el manejo en APM. El APM es la versión vieja, es el Advanced Power Management. Y entonces esa versión vieja quiere decir que el BIOS va a manejar a la admisión de energía. Entonces no es la generación de procesadores la que me va a dar chance o me va a dar la oportunidad de cambiarme a Windows 11, sino el BIOS lo soporta, no el procesador. ¿Ok? La generación puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, toda la que sea, ¿no? Pero va a ser el BIOS. Si dice, vi un informe que Windows 11 puede corromper el BIOS. Bueno, eso lo tendríamos que explicar en hackeo. Bueno, ¿tienen tiempo? Y hablamos de algo de hackeo. Sí, profesor, no hay Hay problema. tiempo, hay tiempo. Ok. La semana pasada creo que tocamos algo sobre un virus que se llamaba el Chernobyl, ¿o no? ¿Sí hablamos de él? Así es. Hace Así es. como dos también, 2 o 3 También webinars ajá, habíamos hablado sobre el tema. sobre el Chernobyl. Sí. Ok. Ese Chernobyl yo les decía, es
el ejemplo más fácil que puedes tener sobre el hackeo virus Chernobyl. ¿Ok? Aquí dice, o virus CIH también. CIH por el nombre del chinito este que lo hizo, ¿no? No era de China, era de Taiwán. Sí, se llamaba CIH de Chen In Hao, ¿no? Que eran sus iniciales. Iniciales. Entonces, este virus es muy fácil, es muy fácil de activar o de hacer. Hay un programa, no sé si ustedes lo conocen, que se llama el Killcemos. El Killcemos es peligroso utilizarlo, ¿sí? El Killcemos es un programa para borrar la configuración de la máquina de los BIOS. Es decir, si ustedes tienen un password, en el setup, y no encuentran el jumper, dicen, oye, es que no encuentro el jumper, o no tiene jumper, ya ven que algunas máquinas tienen 2 alambritos que hay que soldar para hacer el corto, entonces no lo encuentran el jumper, o no saben qué jumper quitar, entonces pueden, y arranca la máquina, pero no pueden entrar al setup, pueden utilizar el Killcemos hace un clear CMOS, hace un borrado del CMOS. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera. Esto ya que le estoy poniendo, se tendrían que poner a estudiar algo de hackeo. Ok, miren, vamos a poner MS Info 32. Ok, hay un comando que se llama el MS Info 32. No sé si lo conocen. ¿Cuál comando? No le escuché bien. MS Info 32. ¿Sí lo conocen o no? No. Es este. Este comando de MS Info 32. Ok, de MS Info 32. Tenemos los recursos de hardware. Ok. El procesador, para poder entrar a cada dispositivo, tiene una conexión que se llama puerto entrada-salida, que es esto. El puerto entrada-salida es el canal de comunicación interno que va a tener para cada dispositivo y no se lo puede prestar a nadie. Es decir, si el procesador quiere entrar al disco duro, utiliza un canal de comunicación de ida como otro de regreso. Utiliza, si va al puerto serial, al puerto paralelo, al puerto USB, o sea, cualquier dispositivo que yo tenga, utiliza un puerto entrada-salida. No es el puerto serial ni el puerto paralelo, olvídenlo. Es un canal de comunicación interno, es un bus que está en la motherboard. ¿Ok? Entonces, aquí tengo, se está actualizando el sistema. ¿Ok? Hace un barrido. Y aquí vean el CMOS donde está. Está en el puerto entrada-salida 0070 a 0071. ¿Ok? Entonces, así como yo le puedo pegar al BIOS, al CMOS, con el kill CMOS, le puedo pegar al BIOS también. ¿Ok? Porque sabiendo la dirección, si ustedes se fijan, aquí te dice recursos de placa base, pero no te dice qué hay ahí. ¿Ok? Aquí hay otros recursos de placa base. Tú le puedes pegar a cualquiera de estos y puedes dañar la máquina físicamente. ¿Ok? Y eso la gente no lo sabe. Bueno, hay un comando, híjole, no sé si enseñárselos, mejor no se los enseño, porque le pueden pegar a la máquina y puede ser que ya no prenda. Es la manera en la que hicieron el virus CIH. Ese virus CIH, dice, fue el más destructivo
capaz de eliminar información crítica. ¿Por qué? Porque borraba el master boot record y la tabla de partición. No borraba la información, sino que no te dejaba entrar al disco duro. Y sobreescribir el sistema BIOS. Lo borraba. Dice, impidiendo el arranque del equipo. Y entonces, dice, generó pérdidas por aquí dice, de cientos de millones de dólares. Fueron millones de dólares los que se perdieron. Ok, entonces, aquí está, 60 millones de computadoras en el mundo. Esa fue la que le pegó este virus. ¿Por qué? Porque esto, yo le puedo pegar a los recursos de la placa base y puedo dañarla. ¿Okay? Por eso no te dicen qué es. Nada más te dice recursos de la placa, no te dice el BIOS, no te dice el 8259, no te dice el controlador de DMA. Bueno, aquí sí te dice el controlador de acceso directo a memoria, el controlador de DMA. ¿Sí? Te dice el controlador del CMOS, o sea, del 146818. ¿Ok? Aquí está el canal de comunicación al disco duro. Entonces, esos son los puertos entrada-salida. ¿Ok? Sergio Parodi, sí, fue terrible. Yo le salvé toda la información a un contador y no cobré nada. Todo por no saber cobrar, así es. Vamos a quedar el webinar de la próxima semana, que sea cómo promocionarnos, ¿sí? Y cómo cobrar, ¿sí? ¿Qué les Uy, parece? interesantísimo, perfecto. Ok, ¿Vale? perfecto. Así vamos a quedar para el webinar. Bueno, pues así es como funciona el programa Kilsemos. Va y le pega a esta dirección, a la 0070 y 71, desde la dirección 00 hasta la FF del 070 y la 71 desde la 00 hasta la FF. Y borra completamente. Esa es la manera como funciona el Kilsemos, este programita. ¿Ok? Descargar Kilsemos. No sé si lo conocías, Francisco, o Sergio Parodi, si lo conocían este software. Se sirve para tronar el arranque el CMOS de las máquinas. Ok, entonces vuelvo a promocionar mi curso. Empieza el día 4, dentro de este lunes en 8, de este lunes que viene en 8. Traten de entrar. Es la última vez que va a costar $109. Lo voy a mantener todavía esta semana en ese precio. A partir del siguiente curso, que va a ser exactamente creo que el 8 de noviembre, empieza el siguiente curso, va a costar ya $168. Entonces, aprovechenlo. Sí, va a costar ya 168. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo ya mucha difusión, muchas inscripciones, y entonces ya va a costar lo que debe de costar. Este curso, aquí en México, Oscar ya lo tomó, ¿verdad, Oscar? Así es, prof. Cada curso cuesta 6,000 pesos, y aquí Así es. 6,000 pesos son $300, o sea, tomar los 3 cursos son $900. Yo aquí lo estoy dejando ahorita en $109. Sí, Oscar lo tomó me decías, hace 12 años. Hace 12 años, prof. Ok, pues Presencial. presencial. Entonces, tómenlo, de verdad, les puede platicar ahí Oscar. Oscar, experiencias de los cursos. Pues muy buenos, ¿eh? Se ven cosas que realmente no se ven en otros lados. Ajá. Bueno, pues El de Data Recovery estuvo muy bueno, prof. muy interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, 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 es padre saber todo, saber más que los demás aparte de todo, ¿no? Exacto, como comenta, ¿no? Ya no el formatear el equipo, ¿no? Sino Así es. dar la Volver, solución rápido, ¿no? así es, ver la solución rápido y recuperar los datos. A ver, me pregunta Duchi Padilla que se pueden realizar los pagos por Western Union. Sí, Duchi, sí se pueden realizar por Western Union. Si me mandas un WhatsApp y ya te mando todos los datos.
Dice Sergio Parodi, y sin dudarlo me inscribo, son impresionantes la cantidad de info que se da. Sí, imagínense todo lo que se da en el curso, ¿ok? Y lo que no lo sé, lo investigo, porque luego me llegan a preguntar cosas que, pues sí, soy franco, les digo, no lo sé, no voy a inventar cosas, ¿no? Entonces luego sí les digo, dame chance de investigarlo. Dice, en el curso de Data Recovery, ¿venden o está incluido el software? Se venden $20. Te digo, es un software que vale $1,000, o costaba $1,000. Muchos me preguntan, ¿hay un sustituto de este software? Sí, es el de UltraX, cuesta $700. Y aquí solamente les va a costar $20. ¿Ok? Les va a costar $20. Entonces, sí les digo, inscríbanse, de verdad. Si no pueden, pónganse en contacto conmigo o aquí con ventas. Tenemos una persona de ventas que los puede atender. Si hay en el WhatsApp, se ponen en contacto. Si se ponen en contacto con ella y ella les puede dar soluciones a sus dudas que tengan sobre pagos. Ok, entonces pueden pagar por Western Union. Vuelvo a poner la página. La página es cibernética.ti.com. Ahí entran los que quieran pagar. Yo lo busqué, pero no se encuentra en internet el Microscope. Solo virus baja. Así es. Todos me lo han dicho. Dicen, oye, es que ya quise bajar el Microscope y no lo encuentro. Y sí, en cuanto se conectan, luego baja virus. Ok, aquí dice pagos por PayPal. Pagos por PayPal. Entonces, aquí entran a pagos por PayPal. Y aquí está, la primera opción dice Diplomado en Soporte Técnico a Computadoras en línea. Inicia el 4 de octubre al 4 de noviembre. Son 63 horas efectivas de clase. Sí, a veces está un poquito más, ¿verdad, Oscar? Nos quedamos un rato más. Sí. Así es, prof. Bueno, dice, incluye Y los se cursos. van las horas en los temas. Así es, así es. Dice, incluye los cursos Fundamentos de Soporte Técnico Avanzado y Data Recovery. Precio normal, $249. Ahorita lo estamos poniendo en $109. ¿Sí? Y si los quieren pagar aparte, costarían $60 fundamentos, 75 lo que sería soporte técnico avanzado y Data Recovery 75. Pero si se ponen de acuerdo con Ivette aquí en ventas, ya ella les podrá dar solución a su problema si no pueden pagar los $109 en este momento. Y el horario es 19 a 22 horas, hora de México. Vamos a estar un poquito más, a veces terminamos 22:20, 22:30. A veces estuve viendo algunas grabaciones que terminábamos a las 11 de la noche, o sea, una hora más. Estuve Así es, terminando. prof. Ok, entonces aquí pueden pagar directamente, entran aquí a PayPal, dice comprar ahora, y se conectan a la cuenta de PayPal de ustedes, ¿no? Y ya pagar con PayPal, ya ahí aparece $109 y ya entran a su sesión y pueden ahí pagar. Ok, una vez que pagan, me mandan la fotografía de su pago, por favor, los registro y los ingreso al grupo, así como ya hay algunos que ya están ingresados en los grupos. Dice, ¿tendremos acceso a clases grabadas? Sí, a las clases grabadas tienen acceso durante un mes, las tengo en YouTube, y también tengo los que no puedan pagar definitivamente los $109, tengo el curso grabado, aquí está, y cuesta $75 y tienen entrada por 3 meses, ¿sí? Por medio de videos alojados en la plataforma Nubili Educa, incluye los mismos cursos. La plataforma no permite descargas de video, porque luego me dicen que si lo pueden bajar, no lo permite la plataforma, ¿sí? Y está en $75 los 3 cursos, disponible las 24 horas del día durante 3 meses solamente. En ese tiempo tienen que terminar todas las lecciones, son como 80, 90 lecciones,
Dice tiempo en el que deberás de ver todos los videos. Yo estoy monitoreando normalmente a la gente para que estén viendo los videos. Si a los 3 meses no ves todos los videos y no me pides el examen, te doy de baja en la plataforma y no te doy diploma, ¿ok? Porque no te puedo dar un certificado de competencias laborales. Tienen que terminar todos los videos. No pueden brincarse los videos. Entonces, quien no pueda pagar en este momento $109, tienen esta opción en $75. Claro que no es lo mismo, porque pues son solamente videos, y acá pues están conviviendo con otras personas que están preguntando cosas que les ha pasado en sus computadoras. Ok, entonces, cualquier duda, ya saben, me escriben ahí directamente al WhatsApp. Ahí Ivette les va a estar contestando, va a estar ahí dándole solución a sus problemas. Es muy comprensiva, no se preocupen si tienen algún problema económico que digan, oye, es que puedo pagar una parte y la otra parte tal fecha. Ella te va a dar facilidades. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por asistir a estos webinars. Próxima semana ya quedamos. El webinar va a ser cómo mercadear estos servicios, ¿ok? Y cómo cobrar, ¿ok? Cómo utilizar las plataformas de Facebook, por ejemplo, para poder vender. Así como ustedes llegaron aquí, llegaron por Facebook, me imagino, ¿no? Sí, ¿Cómo llegaron? yo llegué por Facebook. Por Facebook. Entonces, les voy a enseñar a cómo se hace todo ese tipo, cómo pagar menos en Facebook. Por ejemplo, pagar $10 a la semana, ¿sí? $10 a la semana de Facebook, y que tengan resultados como si fueran como $500 a la semana. ¿Ok? Entonces, Ok, profe. les voy a enseñar esos tips que a mí me enseñaron también, yo no lo sabía. Tomé un cursito así rápido y me dijeron que era lo que tenía que hacer. Aunque ya Facebook ya se dio cuenta y me está bloqueando mucho, ¿eh? Pero les voy a enseñar. Pero les voy a enseñar. De acuerdo, ¿Ok? profe. Okay. Bueno, muchas Bueno, gracias. Muchas nos estamos gracias. viendo. Buenas Muchas noches. gracias, Muchísimas profe. gracias. Seguimos Gracias, en profesor. contacto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, Buenas una noches, profe. consulta. Muchas gracias por Muchas todo. gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Saludos de Perú. Gracias, Gracias, gracias. Gracias, Gracias, buenas noches. ingeniero. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por asistir. Buenas noches. Me desconecto. Mañana ya va a estar ahí la grabación. ¿Ok? Pueden Manito, entrar profe, al gracias. canal. Gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Listo, profesor, gracias. Gracias, buenas noches.